Amén, amén. Dios me los bendiga grandemente. Y muy buenas noches nuevamente aquí, una transmisión más aquí en esta aplicación de este medio. Y bueno, el día de hoy vamos a continuar leyendo las escrituras. Y esta vez nos toca el libro de Josué en los capítulos 6 al 10. Hoy vamos a leer esos 5 capítulos del libro de Josué. Como le digo, continuamos con el reto de leer la Biblia de forma temática. Esta vez nos toca el segundo día, temática historia. Como le dije, desde el libro de Josué. Estoy utilizando la Biblia Nueva Versión Internacional, pues personalmente les recomiendo utilizar otras versiones. No solamente no se compromete con la sola versión que es más conocida, la Reina Valera del 60, sino también utilizar otras versiones que podemos entender la palabra de Dios. Está la Nueva Versión Internacional, la Nueva Traducción Viviente, Traducción Lenguaje Actual, Dios habla hoy, y así la cosa que usted al momento de leer la palabra de Dios, usted va a entender qué es lo que está diciendo Dios ahora a través de su palabra. Si bien, bueno, antes de empezar vamos a orar para que el Señor nos dé sabiduría y entendimiento. Al final de leer la lectura, un pequeño comentario con respecto a lo que hemos aprendido. Oremos, hermanos. Dios bendito, Padre misericordioso, gracias Señor por darnos un día más de vida. Gracias, mi amado Padre, por las bendiciones que nos has dado. Gracias por el pan que nos sustentas día a día, Señor. Gracias por todas las bendiciones y te pedimos, Señor, que por medio de tu Santo Espíritu danos sabiduría y entendimiento. Aquellas personas que están pasando por momentos muy difíciles, incluso durante la pandemia, en sus situaciones económicas, en su salud también, porque hay muchas personas que no solamente sufren de esta pandemia, hay personas que están sufriendo cáncer, están sufriendo enfermedades, gastritis, tuberculosis, cualquier tipo de enfermedad y que están sufriendo, y algunos están siendo privados por la atención médica. Señor, te suplicamos, Señor, te entregamos a estas personas que están muy delicadas de salud, Señor, para que se haga conforme a tu voluntad de que sean sanados, y que también envíe a obreros, Señor, para que proclame tu palabra, para que reciba ese pan de vida, para que reciba esa medicina de vida que eres tú, mi amado Señor Jesucristo. Ayúdalos, Señor, a los huérfanos y a las viudas que están pasando por momentos muy difíciles y que no les falta el pan en su casa, Señor. A todas las personas, Señor, que cada uno de ustedes, mis hermanos, que ustedes les piden, les suplican al Padre, que se haga conforme a la voluntad de Él y no la nuestra. A ti sea la gloria y la honra, Señor, por los siglos de los siglos. Señor, danos sabiduría para leer tu palabra y entendimiento para comprender lo que está escrito aquí, Señor, y para aplicarlos, no solamente ser oidores, sino también ser hacedores de tu palabra. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, hermanos. Vamos a empezar con la lectura. Como le dije, hoy día vamos a leer el libro de Josué, capítulo 6 al capítulo 10. Empezamos con la lectura del día de hoy. Libro de Josué, capítulo 6. Las puertas de Jericó estaban bien aseguradas por temor a los israelitas. Nadie podía salir o entrar. Pero el Señor le dijo a Josué: he entregado en tus manos a Jericó y a su rey con sus guerreros. Tú y tus soldados marcharán una vez alrededor de la ciudad, así lo harán durante 6 días. Bendiciones. 7 sacerdotes llevarán trompetas hechas de cuernos de carneros y marcharán frente al arca. El 7º día ustedes marcharán 7 veces alrededor de la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas.
Cuando todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a voz en cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán y cada uno entrará sin impedimento. Josué, hijo de Nun, llamó a los sacerdotes y les ordenó: carguen el arca del pacto y que 7 de ustedes lleven trompetas y marchen frente a ella. Y le dijo al pueblo: adelante, adelante, marchen alrededor de la ciudad, pero los hombres armados deben marchar al frente del arca del Señor. Cuando Josué terminó de dar las instrucciones al pueblo, los 7 sacerdotes marcharon al frente del arca del pacto del Señor tocando sus trompetas, y el arca del pacto les seguía. Los hombres armados marchaban al frente de los sacerdotes que tocaban las trompetas, y tras el arca marchaban la retaguardia. Durante todo ese tiempo, las trompetas no cesaron de sonar. Al resto del pueblo, en cambio, Josué le ordenó marchar en silencio sin decir palabra alguna ni gritar hasta el día en que les diera la orden de gritar a voz en cuello. Josué hizo llevar el arca alrededor de Jericó una sola vez. Después el pueblo regresó al campamento para pasar la noche. Al día siguiente Josué se levantó temprano y los sacerdotes cargaron el arca del Señor. Los 7 sacerdotes que llevaban las trompetas tomaron la delantera y marcharon al frente del arca mientras tocaban sus trompetas. Los hombres armados marchaban al frente de ellos y tras el arca del Señor marchaba la retaguardia. Nunca dejaron de oírse las trompetas. También en este segundo día marcharon una sola vez alrededor de Jericó y luego regresaron al campamento. Y así hicieron durante los 6 días. El séptimo día, a la salida del sol, se levantaron y marcharon alrededor de la ciudad tal como lo había hecho los días anteriores, solo que en ese día repitieron la marcha 7 veces. A la séptima vuelta, los sacerdotes tocaron las trompetas y Josué le ordenó al ejército: empiecen a gritar. El Señor les ha entregado la ciudad. Jericó con todo lo que hay en ella será destinada al exterminio como ofrenda al Señor. Solo se salvarán la prostituta Rahab y los que se encuentren en su casa, porque ella escondió a nuestros mensajeros. No vayan a tomar nada de lo que ha sido destinado al exterminio, para que ni ustedes ni el campamento de Israel se ponga en peligro de exterminio y de desgracia. El oro y la plata y los utensilios de bronce y de hierro pertenecen al Señor. Colóquenlos en su tesoro. Entonces los sacerdotes tocaron las trompetas y la gente gritó a voz en cuello, ante lo cual las murallas de Jericó se derrumbaron. El pueblo avanzó sin ceder ni un centímetro y tomó la ciudad. Mataron a filo de espada a todo hombre, mujer, joven y anciano. Lo mismo hicieron con las vacas, las ovejas y los burros. Destruyeron todo lo que tuviera aliento de vida. La ciudad entera quedó arrasada. Ahora bien, Josué les había dicho a los 2 exploradores: vayan a casa de la prostituta y tráiganla junto con sus parientes, tal como se lo juraron. Así
que los jóvenes exploradores entraron y sacaron a Rahab junto con sus padres y hermanos y todas sus pertenencias, y llevaron a toda la familia a un lugar seguro, fuera del campo israelita. Solo entonces los israelitas incendiaron la ciudad con todo lo que había en ella, menos los objetos de plata, de oro, de bronce y de hierro, los cuales depositaron en el tesoro de la casa del Señor. Así Josué salvó a la prostituta Rahab y a toda su familia y todas sus posesiones por haber escondido a los mensajeros que él había enviado a Jericó. Y desde entonces Rahab y su familia viven en el pueblo de Israel. En aquel tiempo Josué hizo este juramento: maldito sea la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, que pongan las puertas a costa de la vida de su hijo menor. El Señor estuvo con Josué y éste se hizo famoso por todo el país. Capítulo 7. Sin embargo, los israelitas desobedecieron al Señor, conservando lo que él había decidido que fuera destinado a la destrucción. Pues Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Sera, guardó para sí parte del botín de Dios, que Dios había destinado al exterminio. Este hombre de la tribu de Judá provocó la ira del Señor contra los israelitas. Josué envió a unos hombres de Jericó hacia Ai, lugar cercano de Bet-Aven, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Ai. Poco después regresaron y le dieron el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón solo fueron a la batalla 3,000 soldados, pero los de Ai los derrotaron. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué se rasgó las vestiduras y se postró rostro en tierra ante el arca del pacto del Señor. Lo acompañaban los jefes de Israel, quienes también mostraban su dolor y estaban consternados. Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que lo destruyeran? Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y nos exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio? El Señor le contestó: levántate. ¿Qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus posesiones.
Por eso los israelitas no podrán hacerles frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos se acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, purifica al pueblo, diles que se congreguen para presentarse ante mí mañana, y que yo, el Señor, Dios de Israel, declaro: la destrucción está en medio de ti, Israel. No podrás resistir a tus enemigos hasta que hayas quitado el oprobio que está en el pueblo. Mañana por la mañana se presentarán por tribus. La tribu que yo señale por suertes presentará a sus clanes. El clan que el Señor señale presentará a sus familias. Y la familia que el Señor señale presentará a sus varones. El que sea sorprendido en posesión del botín de guerra destinado a la destrucción, será quemado junto con su familia y sus posesiones, pues ha violado el pacto del Señor y ha causado el oprobio de Israel. Al día siguiente, muy de madrugada, Josué mandó llamar una por una las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron, y la suerte cayó sobre el clan de Sera. Del clan de Sera, la suerte cayó sobre la familia de Zabdí. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdí, y la suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmí, nieto de Zabdí y bisnieto de Sera. Entonces Josué lo interpeló: Hijo mío, honra y alaba al Señor, Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Acán le replicó: Es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esta es mi falta. Vi en el botín un hermoso manto de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cavé en medio de mi carpa. La plata está también allí, debajo de todo. Enseguida, Josué envió a unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la carpa de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido. Lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Y Josué y todos los israelitas tomaron a Acán, bisnieto de Sera, y lo llevaron al valle de Acor, junto con la plata, el manto y el oro. También llevaron a sus hijos, sus hijas, el ganado, su carpa y todas sus posesiones. Cuando llegaron al valle de Acor, Josué exclamó: ¿Por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron. Luego colocaron sobre ellos un gran montón de piedras que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así aplacó el Señor el ardor de su ira. Capítulo 8 del libro de Josué. El Señor exhortó a Josué: No tengas miedo ni te acobardes.
Toma contigo a todo el ejército y ataquen la ciudad de Ai. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Se levantó Josué junto a su ejército y fueron a pelear contra Ai. Josué escogió 30,000 guerreros y los envió durante la noche con estas órdenes: ustedes pondrán una emboscada en la parte posterior de la ciudad. No se alejen mucho de ella y manténganse en sus posiciones. Yo me acercaré con mi tropa, y cuando los enemigos salgan a pelear contra nosotros, huiremos como la primera vez. Ellos nos perseguirán pensando que estamos huyendo de nuevo, y así los alejaremos de la ciudad. Entonces ustedes saldrán de su escondite y se apoderarán de Ai. El Señor les dará la victoria. Cuando hayan capturado la ciudad, quémenla tal como se nos ordenó el Señor. Estas son mis órdenes. Dicho esto, Josué envió a los guerreros a preparar la emboscada, y ellos se apostaron entre Belén y Ai, al oeste de la ciudad, mientras él, por su parte, pasaba esa noche con su ejército. Muy de mañana se levantó Josué, pasó revista al ejército y junto con los jefes de Israel se puso en marcha hacia Ai. Todos los guerreros que iban con Josué llegaron cerca de Ai y acamparon al norte de la ciudad. Solo había un valle entre ellos y la ciudad. Josué envió a 5,000 guerreros a preparar la emboscada, y ellos se escondieron entre Betel y Ai al oeste de la ciudad. De esa manera, una tropa acampó al norte de la ciudad y la otra al oeste. Esa noche Josué avanzó hacia el medio del valle. Cuando el rey de Ai se dio cuenta de lo que pasaba, se apresuró a salir con toda su tropa a pelear contra Israel en la pendiente que está frente al desierto, sin saber que lo habían puesto una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Josué y su tropa, fingiéndose derrotados, huyeron por el camino que lleva al desierto. Mientras tanto, todos los hombres que estaban en la ciudad recibieron el llamado de perseguir a los israelitas, alejándose así de Ai. No quedó ni un solo hombre en Ai o en Betel que no hubiera salido a perseguir a Israel, de modo que la ciudad de Ai quedó desprotegida. Entonces el Señor le ordenó a Josué: apunta hacia Ai con la jabalina que llevas, pues en tus manos entregaré la ciudad. Y así lo hizo Josué. Al ver esto, los que estaban en la emboscada salieron de inmediato de donde estaban y entró en la ciudad y la tomaron y la incendiaron. Cuando los hombres de Ai miraron hacia atrás, vieron que subía de la ciudad una nube de humo. Entonces se dieron cuenta de que no podían huir en ninguna dirección, porque la gente de Josué, que antes huía hacia el desierto, ahora se lanzaba contra sus perseguidores. En efecto, tan pronto como Josué y todos los israelitas vieron que los que tendieron la emboscada habían tomado la ciudad y la incendiaron, se volvieron y atacaron
a los de Ai. Los de la emboscada salieron de la ciudad y persiguieron a los guerreros de Ai, y así estos quedaron atrapados por todos lados. Los israelitas atacaron a sus enemigos, hasta no dejar ni fugitivos ni sobrevivientes. Al rey de Ai lo capturaron vivo y se lo entregaron a Josué. Después de que los israelitas terminaron de matar a filo de espada en el campo y el desierto a todos los guerreros de Ai que habían salido a perseguirlos, regresaron a la ciudad y del mismo modo mataron a todos los que quedaban. Ese día murieron todos los habitantes de Ai, como 12,000 hombres y mujeres. Josué mantuvo extendido el brazo con el que sostenía su jabalina hasta que el ejército israelita exterminó a todos los habitantes de Ai. Y tal como el Señor había mandado, el pueblo se quedó con el botín de guerra y todo el ganado. Luego Josué incendió la ciudad, reduciéndola a escombros, como permanece hasta el día de hoy. También mandó ahorcar en un árbol al rey de Ai y ordenó que dejaran su cuerpo colgado hasta la tarde. Al ponerse el sol, Josué mandó que bajara el cuerpo del rey y lo arrojaran en la entrada de la ciudad. Asimismo, pidió que se amontonaran piedras encima del cadáver, y ese montón de piedras permanece hasta el día de hoy. Entonces Josué levantó en el monte Ebal un altar al Señor, Dios de Israel, tal como Moisés, siervo del Señor, había ordenado a los israelitas. Lo levantó de acuerdo con lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, un altar de piedras sin labrar, es decir, que no habían sido trabajadas con ninguna herramienta. En él ofrecieron holocaustos y sacrificios de comunión al Señor. Allí, en presencia de los israelitas, Josué escribió en tablas de piedra una copia de la ley que Moisés había escrito. Todos los israelitas, con sus jefes, oficiales y jueces, estaban de pie a ambos lados del arca del pacto, frente a los sacerdotes levitas que la cargaban en hombros. Todos los israelitas, como los inmigrantes, tomaron sus posiciones, la mitad de ellos hacia el monte Gerizim y la otra mitad hacia el monte Ebal, tal como Moisés, siervo del Señor, había mandado cuando bendijo por primera vez al pueblo de Israel. Luego Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que había escrito en el libro de la ley. De esta lectura que hizo Josué ante toda la asamblea de los israelitas, incluyendo a las mujeres y a los niños y a los inmigrantes, no se omitió ninguna palabra de lo ordenado por Moisés. Capítulo 9 del libro de Josué. Había reyes que vivían en el lado occidental del Jordán, en la montaña, en la llanura y a lo largo de la costa del Mediterráneo, hasta el Líbano. Hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos. Cuando estos monarcas se enteraron de lo sucedido, se aliaron bajo un solo mando para hacer frente a Josué y a los israelitas. Los gabaonitas, al darse cuenta de cómo Josué había tratado a las ciudades de Jericó y de Ai, maquinaron un plan.
Enviaron unos mensajeros cuyos asnos llevaban costales viejos y odres para el vino, rotos y remendados. Iban vestidos con ropa vieja y tenían sandalias gastadas y remendadas. El pan que llevaba para comer estaba duro y hecho migas. Fueron al campamento de Gilgal, donde estaba Josué, y les dijeron a él y a los israelitas: venimos de un país muy lejano, queremos hacer un trato con ustedes. Los israelitas replicaron: tal vez ustedes son de por acá, y en ese caso no podemos hacer ningún tratado con ustedes. Ellos le dijeron a Josué: nosotros estamos dispuestos a servirles. Y Josué les preguntó: ¿quiénes son ustedes y de dónde vienen? Ellos respondieron: nosotros somos sus siervos y hemos venido de un país muy distante, hasta donde ha llegado la fama del Señor su Dios. Nos hemos enterado de todo lo que Él hizo en Egipto y de lo que les hizo a los dos reyes amorreos al este del Jordán, Sihón, rey de Hesbón, y Og, rey de Basán, el que residía en Astarot. Por eso los habitantes de nuestro país, junto con nuestros dirigentes, nos pidieron que nos preparáramos para el largo viaje y que les diéramos a ustedes el siguiente mensaje: deseamos ser siervos de ustedes. Hagamos un trato. Cuando salimos para acá, nuestro pan estaba fresco y caliente, y ahora, mírenlo, está duro y hecho migas. Estos odres estaban nuevecitos y repletos de vino, y ahora, tal como pueden ver, están todos rotos. Y nuestra ropa y sandalias están gastadas por el largo viaje. Los hombres de Israel participaron de las provisiones de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Entonces Josué hizo con ellos un tratado de ayuda mutua y se comprometió a perdonarles la vida. Y los jefes israelitas ratificaron el trato. 3 días después de haber concluido el tratado con los gabaonitas, los israelitas se enteraron de que eran sus vecinos y vivían en las cercanías. Por eso se pusieron en marcha, y al tercer día llegaron a sus ciudades, Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Jearim. Pero los israelitas no los atacaron porque los jefes de la comunidad les habían jurado en el nombre del Señor, Dios de Israel, perdonarles la vida. Y aunque toda la comunidad se quejó contra sus jefes, estos contestaron: hemos hecho un juramento en nombre del Señor y no podemos hacerles ningún daño. Esto es lo que haremos con ellos: les perdonaremos la vida para que no caiga sobre nosotros el castigo divino por quebrantar el juramento que hicimos. Luego añadieron: se les permitirá vivir, pero a cambio de ser los leñadores y aguateros de la comunidad. De este modo, los jefes de la comunidad cumplieron su promesa. Entonces Josué llamó a los gabaonitas y les reclamó: ¿por qué nos engañaron con el cuento de que eran de tierras lejanas, cuando en verdad son nuestros vecinos? A partir de ahora, esta será su maldición. Serán por siempre sirvientes del templo de mi Dios, responsables de cortar la leña y de acarrear el agua. Los gabaonitas contestaron:
Nosotros, servidores tuyos, fuimos bien informados de que el Señor su Dios ordenó a su siervo Moisés que les diera toda la tierra y que destruyera a todos sus habitantes. Temimos tanto por nuestras vidas que decidimos hacer lo que ya saben. Estamos a merced de ustedes. Hagan con nosotros lo que les parezca justo y bueno. Así salvó Josué a los gabaonitas de morir en manos del pueblo de Israel. Ese mismo día Josué les hizo leñadores y aguateros de la asamblea israelita, especialmente del altar del Señor, que está en el lugar que él mismo eligió, y así han permanecido hasta el día de hoy. Capítulo 10 del libro de Josué. Adoni-Sedec, rey de Jerusalén, se enteró de que Josué había tomado la ciudad de Ai y la había destruido completamente, pues Josué hizo con Ai y su rey lo mismo que había hecho con Jericó y su rey. Adoni-Sedec también supo que los habitantes de Gabaón habían hecho un tratado de ayuda mutua con los israelitas y se habían quedado a vivir con ellos. Esto, por supuesto, alarmó grandemente a Adoni-Sedec y a su gente, porque Gabaón era más importante y más grande que la ciudad de Ai. Era tan grande como los capitales reales y tenía un ejército poderoso. Por eso Adoni-Sedec envió un mensaje a los siguientes reyes: Oán de Hebrón, Pirán de Jarmut, Jafía de Laquis y Debir de Eglón. El mensaje decía: únanse a mí y conquistemos a Gabaón, porque ha hecho un tratado de ayuda mutua con Josué y los israelitas. Entonces los 5 reyes amorreos de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón se unieron y marcharon con sus ejércitos para acampar frente a Gabaón y a atacarla. Los gabaonitas, por su parte, enviaron el siguiente mensaje a Josué, que estaba en Gilgal: no abandone usted a estos siervos suyos. Vengan de inmediato y sálvennos. Necesitamos su ayuda, porque todos los reyes amorreos de la región montañosa se han aliado contra nosotros. Josué salió de Gilgal con todo su ejército, acompañados de su comando especial. Y el Señor le dijo a Josué: no tiembles ante ellos, pues yo te los entrego. Ninguno de ellos podrá resistirte. Después de marchar toda la noche desde Gilgal, Josué los atacó por sorpresa. A su vez, el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita, y éste les infligió una tremenda derrota en Gabaón. A los que huyeron, estamos leyendo la Biblia, ya estamos por terminar el libro de Josué, capítulo 10. Sí, capítulo 10, versículo 10. Estamos ya por terminar el capítulo 10 del libro de Josué. Versículo 10 del capítulo 10. A su vez el Señor llenó de pánico a los amorreos ante la presencia del ejército israelita, y éste les infligió una tremenda derrota en Gabaón. A los que huyeron los persiguieron por el camino de Bet-Jorón y acabaron con ellos por toda la vía que va a Azeca y Maquedá.
mientras los amorreos huían de Israel entre Bet-Jorón y Azeca. El Señor mandó del cielo una tremenda granizada que mató a más gente de la que el ejército israelita había matado a filo de espada. Ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo: Sol, detente en Gabaón. Luna, párate sobre Ayalón. El sol se detuvo y la luna se paró, hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer, y en efecto el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero, mientras nunca antes ni después ha habido un día como aquel. Fue el día en que el Señor obedeció la orden de un ser humano. No cabe duda que el Señor estaba peleando por Israel. Al terminar todo, Josué regresó a Gilgal con todo el ejército israelita. Los 5 reyes habían huido y se habían refugiado en una cueva en Maquedá. Tan pronto como Josué supo que habían hallado a los 5 reyes en la cueva, dio la siguiente orden: coloquen rocas a la entrada de la cueva y pongan unos guardias para que la vigilen, que nadie se detenga. Persigan a los enemigos y atáquenlos por la retaguardia. No les permitan llegar a sus ciudades. El Señor Dios de Israel ya se los ha entregado. Josué y el ejército israelita exterminaron a sus enemigos. Muy pocos de estos pudieron refugiarse en las ciudades amuralladas. Finalmente todos los israelitas retornaron a Maquedá sanos y salvos. Nadie en la comarca se atrevía a decir nada contra Israel. Entonces Josué mandó que destaparan la entrada de la cueva y que le trajeran los 5 reyes amorreos. De inmediato sacaron a los 5 reyes de la cueva, los reyes de Jerusalén, Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Cuando se los trajeron, Josué convocó a todo el ejército israelita y les ordenó a todos los comandantes que lo habían acompañado: acérquense y písenles el cuello a estos reyes. Los comandantes obedecieron al instante. Entonces Josué les dijo: no teman ni den un paso atrás. Al contrario, sean fuertes y valientes. Esto es exactamente lo que el Señor hará con todos los que ustedes enfrenten en batalla. Dicho esto, Josué mató a los reyes, los colgó en 5 árboles y allí los dejó hasta el atardecer. Cuando ya el sol estaba por ponerse, Josué mandó que los descolgaran de los árboles y los arrojaran en la misma cueva donde antes se habían escondido. Entonces taparon la cueva con unas enormes rocas que permanecen hasta allí hasta el día de hoy. Ese mismo día Josué tomó Maquedá y mató a filo de espada a su rey y a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida, y al rey de Maquedá le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. De Maquedá, Josué y todo Israel se dirigieron a Libná y la atacaron.
el Señor entregó en manos de Israel al rey y a sus habitantes. Josué pasó a filo de espada a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida. Y al rey de Libná le sucedió lo mismo que al rey de Jericó. De Libná, Josué y todo de Israel se dirigieron a Laquis. El ejército la sitió y la atacó. El Señor la entregó en manos de Israel, y al segundo día la conquistaron. Todo en Laquis murieron a filo de espada, tal como lo había sucedido con Libná. Además, Orán, rey de Gezer, que había salido a defender a Laquis, fue totalmente derrotado junto con su ejército. Nadie sobrevivió a la espada de Josué. De Laquis, Josué y todo Israel se dirigieron a Eglón. Sitiaron la ciudad y la atacaron. En un solo día conquistaron y destruyeron a todos a filo de espada, tal como lo había hecho con Laquis. De Eglón, Josué y todo Israel se dirigieron a Hebrón y la atacaron. El ejército israelita tomó la ciudad y la pasó a filo de espada, de modo que nadie, ni el rey, ni ninguno de los habitantes de la ciudad y sus aldeas escapó con vida. Y tal como sucedió en Eglón, Hebrón fue destruida completamente. De Hebrón, Josué y todo Israel se dirigieron a Debir y la atacaron. Se apoderaron de la ciudad, de su rey y de todas sus aldeas, y mataron a filo de espada a todos sus habitantes. Nadie quedó con vida, todo fue arrasado. A Debir le sucedió lo mismo que les había sucedido a Libná, a Hebrón y a sus respectivos reyes. Así Josué conquistó toda aquella región, la cordillera, el Negev, los llanos y las laderas. Derrotó a todos sus reyes sin dejar ningún sobreviviente. Todo cuanto tenía aliento de vida fue destruido completamente. Esto lo hizo según el mandato del Señor, Dios de Israel. Josué conquistó a todos, desde Cades Barnea hasta Gaza, y desde la región de Gosén hasta Gabaón. A todos esos reyes y sus territorios Josué los conquistó en una sola expedición, porque el Señor, Dios de Israel, combatía por su pueblo. Después Josué regresó al campamento de Gilgal junto con todo el ejército israelita. Bueno, hasta aquí la lectura, un poco larga, pero es satisfactoria esta historia, ¿no? Este libro de Josué, ¿no? Todos sus actos heroicos, sus actos, todos los hechos, toda su conquista porque era importante, o sea, estaba a punto de llegar a la tierra prometida, pero obviamente estaba repleto de enemigos. Habían alianzas entre los reyes para atacar al pueblo de Israel. Y entonces, con la ayuda del Señor, Josué ganaba la batalla. Y era una batalla fuerte. E incluso tenían que exterminar con todos los habitantes, porque la mayoría de esos habitantes eran naciones idólatras, eran naciones pecadoras. Y si solamente invaden y no destruyen, cuando llega el pueblo de Israel, se contaminan con ese paganismo, y el pueblo de Israel ya que era inmunda, ya que era ya impura de pecados, y era necesario, quitar todo, incluso los motines.
Y eso vamos a ver en los capítulos 6, 7 y 8, del 6 al 10. Por ejemplo, vemos ya la escena de Jericó, en donde esta escena fue totalmente distinta a las demás. Era una ciudad amurallada. Entonces el Señor le dice al pueblo de Israel que vayan el ejército y también los sacerdotes, los 7 sacerdotes con los cuernos, con las trompetas de cuerno, y 6 que llevaban el arca. Y dice que le dieron 7 días para que haga el trabajo, pero 6 días, cada día iban a dar una vuelta, y solamente al compás de las trompetas de las trompetas los sumos sacerdotes tocaban. Ninguno tenía que decir nada, ni una sola palabra, solamente día 1 se daban una vuelta completa por la ciudad de Jerusalén, mientras que al compás de la trompeta los sumos sacerdotes tocaban. Así pasaba el segundo día, el tercer día, cuarto día, hasta el sexto. En el séptimo día ya la escena era distinta, porque ahora ese era el día exacto donde el Señor le entrega a la ciudad de Jericó para ser destruida. ¿Y cuál era el trabajo? Que debían dar 7 vueltas, mientras que los sacerdotes con el arca, esta vez el sacerdote con el arca, los sacerdotes con el arca y los sacerdotes con las trompetas junto con el ejército se daban la vuelta por 7 veces. Y de pronto, cuando ya dieron las 7 vueltas, entonces Josué ordena al ejército que al compás de la trompeta empezaban a gritar, diciendo que el Señor entregará a la ciudad de Israel. Dice que cuando empezaron a sonar las trompetas y con el grito de guerra, la ciudad empezó a caerse, empezó a destruirse. Pero hay algo muy interesante en esa parte. No sé si se acuerdan, hemos leído la historia de Rahab, la prostituta que salvó a los 2 espías, mientras que estos 2 espías estaban deambulando, verificaban cómo era la ciudad de Jericó. Y le hizo un juramento, le decía a la prostituta Rahab, a los espías, que si por la ayuda que le hicieron, que por favor que le guarden, que le salven, que no sean víctimas de la caída de la ciudad. Y los espías le dijeron: haremos un pacto contigo, pero danos una señal para que nos demos cuenta de que tú estás ahí y que tu familia y tus parientes y todas tus pertenencias se quedan ahí cuando vamos a tomar la ciudad. Y la señal fue que cuando los bajaron de la muralla, porque Rahab y su familia vivían en una de las murallas de la fortaleza, y que dejara un cordón rojo, y cuando vieran el cordón, el ejército israelita saben que ahí está Rahab, su familia y su pertenencia. Pues así sucedió. Entonces, ya la ciudad destruida, Josué le ordenó al ejército que destruyera todo, no solamente toda persona, sino todo objeto, y que ninguno se atreve a agarrar lo que está, el botín, con la excepción del oro, la plata, el bronce, el bronce creo, el bronce y otro metal, creo, que serán como tesoro para el templo. Pero los demás objetos de la ciudad de Jericó, que nadie los tocase, sino que lo destruyen. Entonces el ejército va a destruir la ciudad de Jericó. Primero rescatan a Rahab y a su familia y todas sus pertenencias, se los llevan lejos de la ciudad, y Rahab y su familia se reincorporan a la tribu, son reincorporados a la nación de israelita, y esa familia, Rahab y su familia, van a ser parte de la genealogía mesiánica, o sea, van a ser parte de la generación de Jesús. Porque si leemos en el libro de Mateo, en el capítulo 1, sobre la genealogía, ahí aparece Rahab.
se casa con alguien y nace Boaz. Boaz se casa con Ruth y de ahí de varias generaciones nace David, y de ahí nace Salomón, y de ahí aparece la generación de Josué, el padre de Jesús, el padre terrenal. Entonces, una vez que ya rescatan a Rahab y la ciudad está destruida, toda montana, entonces Josué le hace un juramento ante el Señor y ante el ejército, que le dice en el verso 26: maldito sea en la presencia del Señor el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor, y que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. Esa era o sea, aquellos que vuelvan a reconstruir la ciudad de Jericó eran maldecidos. ¿Y qué pasa? Cuando llegamos a leer, si no me equivoco, Primera o Segunda de Reyes, uno de los reyes decide reconstruir la ciudad de Jericó y la maldición cae sobre esas personas. Cuando vamos a leer Primera de Reyes o Segunda de Reyes, si no me equivoco, desobedecieron el mandato que Josué hizo de que si alguien decide reconstruir esa ciudad, sea maldecida. Y eso más adelante vamos a ver. En el capítulo 7 de Josué vamos a una escena trágica, un acto de desobediencia. ¿Por qué? Aparece un personaje llamado Acán, que era de la tribu de Judá, y ahí habla de qué parte de la familia son, en donde durante la toma de la ciudad de Jericó, de pronto Acán decide tomar parte del botín que le era prohibido por el Señor, pero al ver que el botín de Jericó era algo tan de alto valor, decide esconderlo, decide guardarlo en su carpa, en su casa, sin que nadie se diera cuenta, sabiendo que estaba provocando la ira del Señor contra los israelitas. ¿Y por qué? Porque en el versículo 2 del capítulo 7, durante la expedición para conquistar la ciudad llamada Ai, de pronto, primero manda un pequeño grupo de espías para ver cómo era la ciudad de Ai. Y los espías, al ver, le informa a Josué, le dice que no es una ciudad tan grande, tan prominente como Jericó, así que no es necesario que mande al ejército completo. Solamente envía 3,000 hombres y ganamos la batalla. Entonces Josué ordena y envía a 3,000 soldados a la ciudad de Ai, porque era un pueblo chico nada más. Pero de pronto sucedió algo. Los de la ciudad de Ai los derrotó a los israelitas. Y algunos que huyeron del ejército de Israel, los de Ai los persiguieron y los mataron. De pronto le informa a Josué sobre la derrota, la mala noticia, y al ver Josué la mala noticia de que su ejército había perdido, dice que rasgó sus vestidos y se postró a tierra con lamento, con una impotencia tan grande por una derrota de una ciudad pequeña. Lo mismo pasó con sus jefes. Empezaron a llorar de que por qué hemos sido derrotados. ¿Y por qué era eso? Porque al ver que un pequeño pueblo derrotó al ejército de Israel, eso le da a entender que los demás reyes que están por ahí, que estaban atentos qué es lo que estaba haciendo Israel, y al enterarse que un pequeño pueblo los había derrotado, entonces ellos tenían esa digamos,
esa emoción de que, ya, porque un pequeño pueblo derrotó al ejército de Israel, entonces nosotros lo vamos a derrotar. Eso era el temor de Josué, de que por qué un pequeño pueblo como de Ai, que se haya derrotado luego de ganar ante la ciudad de Jericó, que era, digamos, 10 veces más grande que Ai. Y entonces el Señor le habla a Josué y le dice, levántate, levántate. ¿Qué haces ahí postrado? Y le da la razón, que el pueblo de Israel ha pecado y que ha violado la alianza que le había concretado de que ninguna persona debía tocar el botín de Jericó. Entonces no podrán derrotar, no podrán ganar la batalla hasta que el oprobio sea exterminado, hasta que ese pecado sea quitado. Entonces le hacen la purificación, le hace congregar primero por tribus, y dice el Señor, el Dios le dice a Josué, cuando se reúnen las tribus, yo voy a dar la señal de qué tribu está ese oprobio. Y de ahí, de esa tribu, de las familias, de las familias, se presentará a los varones, y aquel varón que señale, esa persona será destruida. No solamente será quemado a él, sino a su familia, a toda su posición, incluso su ganado, a todo, para que sea destruido, porque han violado el pacto de Israel. Entonces, a la mañana siguiente, muy temprano, Josué congrega, llama a todas las familias de las tribus, y entonces le da la señal y le dice en el verso 16 que la suerte cayó sobre Judá, porque Acán pertenecía a la tribu de Judá. Y de la tribu de Judá llamaron a todos los clanes. Se acercaron los clanes de la tribu de Judá, y dice que cayó sobre el clan de Zera. Y del clan de Zera llamaron a todos los familiares del clan de Zera, y de todas las familias cayó sobre la familia de Zabdi. Y entonces Josué llama a todos los varones de la familia de Zabdi, y dice que la suerte le cayó a Acán, el que había tomado el botín. Entonces Josué interpela ante Acán y le dice, hijo mío, cuéntame lo que has hecho y no ocultes nada. Y Acán confiesa ante Josué de que había pecado. Dice que del botín que había visto, encontró un manto hermoso de Babilonia, 200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Me apropié de ellos y lo escondí en el hoyo que cavé debajo de mi carpa. La plata está aquí. La plata está allí, o sea, todo el botín estaba ahí guardado. Entonces Josué ordena a unos mensajeros a que vayan a la casa de Acán a buscar el botín, y lo encuentra todo lo que Acán le había dicho: el manto, las monedas de plata y una barra de oro. Entonces ordenó Josué que tomaran a Acán, a su familia, sus propiedades, toda su casa, y que sean llevados al valle de Acor. Y le dice: ¿por qué has traído esta desgracia, Acán, sobre nosotros? Ahora el Señor haga caer sobre ti esa desgracia. Dice que cuando llegaron al valle de Acán, cuando llegaron al valle de Acor, los reunió Acán, toda su familia, toda su familia, todo su ganado y todas sus propiedades. Y al ver que cometieron el pecado, recibieron el castigo de la muerte. Los apedrearon
a Acán y a su familia, todos. Los apedrearon todos, los aplastó todo, los quemó todas las propiedades, incluso del botín. Y entonces, una vez que lo apedrearon y destruyeron a la familia, los pusieron en piedras encima sobre Acán. Y esa fue la señal de que a partir de ahora esta ciudad se llamará Valle de Acor, que en hebreo dice significa desgracia, porque el Señor aplacó su ira sobre Acor. Ya en el capítulo 8 del libro de Josué, entonces, una vez que ya ha sido exterminado el oprobio, entonces el Señor le da la orden de que no tengas miedo y no te acobardes, porque la ciudad de Ai será entregada. Entonces va a la noche, hace una estrategia, va el ejército, pero una parte hace pasar como si fuese el ejército, una parte iba a pasar como el ejército, pero dice que otra parte iba a estar en la retaguardia, una emboscada, porque iba a ser un acto de, digamos, militar de astucia. Entonces otra vez van a la ciudad de Ai, el rey ve que otra vez vuelven los israelitas, y Josué con los israelitas fingieron que estaban derrotados y huyen, y el rey de Ai con todo su ejército ordenan perseguirlo, porque pensaba que iban a ser derrotados. El rey de Ai no sabía que había una emboscada. El rey pensaba que ya iba a ganar la batalla nuevamente como la primera vez. Entonces salen de la ciudad de Ai, van y lo persiguen, y los que estaban en la emboscada, la otra parte de los israelitas, van a la ciudad de Ai y destruyen toda la ciudad. Van a la ciudad, destruyen, pero el botín, esta vez el botín serán tomados. Se toma el botín. No es como en Jericó, sino en Ai llegan, destruyen la ciudad de Ai, porque la ciudad estaba desolada, sin guardias. Estaban, como se dice, inseguros. Entonces los israelitas toman la ciudad de Ai, destruyen todo, matan a todos, pero el botín se lo pueden quedar. Y de pronto, cuando los de Ai persiguen a los israelitas y ver que no pudieron alcanzar, regresaron a la ciudad, pero vieron que su ciudad fue destruida. Y es ahí cuando Josué se entera de que la ciudad fue destruida por la parte de la emboscada. Regresan contra el ejército de Ai y los derrota. Y tuvieron una victoria tan grande. Se describe todo, incluso hasta el rey de Ai. Lo capturan al rey de la ciudad de Ai y fue colgado en el árbol. Y después de un día lo bajaron y los amontonó en piedras, o sea, los sepultó en piedras. Entonces, una vez que ganaron la victoria en la batalla de Ai y de Jericó, empezaron su vida devocional. Se fueron hasta el monte Ebal. Ahí llegaron a los israelitas. Josué copió en una piedra toda la ley de Moisés y empezó a leerle la palabra de Moisés, la palabra de Dios escrita por Moisés al pueblo de Israel frente al arca del pacto. Y la gente oyeron las palabras de Josué escritas. O sea, dice que Josué leyó todas las palabras de la ley, tanto las bendiciones como las maldiciones, según lo que estaba escrito en el libro de la ley. Escucharon todos, hombres, mujeres, niños, hasta los inmigrantes. Incluso podemos decir hasta Rahab, la mujer de Jericó, con toda su familia, oyeron la palabra de Dios. Fue algo interesante. Pasamos al capítulo 9 del libro. Esta vez es otra escena. Vemos que hay una alianza en la llanura del Líbano. Hay hititas, amorreos, cananeos,
fereceos, heveos y jabuseos. Y cuando se enteraron los monarcas que la ciudad de Jericó y de Ai fueron destruidos, entonces se aliaron en un solo mando para luchar contra Josué. Pero había un pueblo llamado Gabaón, que también se enteró de lo que iba a suceder, pero ellos maquinaron algo, hicieron una estrategia, hicieron un plan, enviaron a unos mensajeros. Pero por ejemplo, cuando envían embajadores de una ciudad a otra, un embajador, un mensajero tiene que estar presentable, ¿no? Porque está representando su ciudad y va a otro extranjero para hacer alianzas. Esta vez los gabonitas hicieron totalmente lo contrario. Dice que a sus mensajeros los vistieron con ropa vieja, sandalias rotas. En sus burros de carga llevaron pan duro, pan rancio, con migas y odres, o sea, jarrones de vino, todos viejos, gastados y rotos. Se hacían pasar como si viniesen de otro lugar. Entonces van a la ciudad de Gilgal, donde estaba Josué y su ejército, se hacen pasar como mendigos, como pobres, y le dice: venimos de un país muy lejano y queremos hacer un trato con ustedes. Y Josué y los israelitas le dicen: pero tal vez ustedes son de acá, ¿no? O sea, el pueblo de Israel le dice: si ustedes son de acá, del pueblo cercano, no podemos hacer una alianza porque ustedes son nuestros enemigos y tenemos que destruirlos. Entonces los gabonitas le dicen a Josué: nosotros estamos dispuestos a servirte porque venimos de una ciudad lejana. Venimos de una ciudad y también nos hemos enterado de que Dios estaba con ustedes y que también derrotaron a los reyes de Hesbrón y de Basán. O sea, eso sucedió antes, o sea, sucedió, digamos, antes no. Antes de que toma Jericó, ya habían derrotado otras naciones. Entonces, cuando nos enteramos que ustedes derrotaron a esos reyes anteriores, entonces nuestro jefe nos ordenó que hiciéramos un acuerdo, ¿no? Una alianza. Y entonces nuestros jefes nos envió para hacer un acuerdo. Y ellos se describen que antes venían con ropas resplandecientes, con sandalias, con panes calientes y con vinos nuevos. Pero supuestamente ellos venían de una nación tan lejana, entonces se perdió todo. Sus vestidos estaban rotos, el pan estaba duro, el vino estaba ya malogrado y roto. Entonces, al ver que estaba en penurias, los israelitas les ayudaron, los hospitalizaron a los gabaonitas, pero cometió el error de no consultar al Señor. Josué les perdonó la vida, porque Josué creía que ellos venían de lejos. Y también hicieron el tratado con los gabaonitas. Y se enteran luego de 3 días que en realidad estos eran gabaonitas, eran vecinos tan cercanos. No eran vecinos, no eran forasteros tan lejos, sino eran tan cercanos. Y de pronto empezaron a marchar al tercer día. Al tercer día el ejército de Israel ya estaban listos, preparados para atacar, y se fueron a la ciudad de Gabaón, Cafira, Berot y Kiriat Yarim. Pero Gabaón no fue tomada porque habían hecho un acuerdo. Pero el pueblo de Israel estaba sorprendida de que por qué no querían derrotar a los gabaonitas si son enemigos. Y se acordaron de que hicieron un tratado. Les hicieron un acuerdo de que les iban a proteger y no hacerle daño. Y si no cumpliese ese juramento, y si los israelitas hubiesen tomado la ciudad de Gabaón, el castigo de Dios iba a caer sobre ellos.
entonces se le permitirá vivir. Pero ahí estaba una condición. A los gabaonitas los perdono, ok, pero ahora serán mis servidores, serán mis leñadores y aguateros en el templo. Y los gabaonitas se salvaron, como se salvaron por la campana, decidieron servir al Señor. Esa era la astucia de ellos, porque sabían que los gabaonitas no podían ganar. Entonces se hicieron los que no eran forasteros, y al final hicieron una alianza y los gabaonitas se convirtieron en aguateros y leñadores del templo. Entonces eso es lo que hizo Josué con los gabaonitas, y los gabaonitas estuvieron acompañados por el pueblo de Israel por todo el tiempo. Ya en el versículo 10, en el capítulo 10 ya vemos la escena de las batallas con los ataques contra los amorreos, contra los reyes que hicieron alianza para derrotar a Josué. En los versículos del 1 al 5 se hace un acuerdo con un rey llamado Adonisedec y decide hacer una alianza con con la ciudad de Hebrón, Jarmut, Laquis y Eglón. Y de pronto estos reyes junto con Adonisedec deciden atacar a la ciudad de Gabaón, y los gabaonitas le piden ayuda al pueblo de Israel para que lo salven. Entonces Josué manda a proteger a los gabaonitas, y de pronto van a la ciudad de Máquera, donde empieza la batalla, y ahí sucede un acontecimiento sobrenatural. ¿Por qué les digo? Porque luego de ganar la batalla en la ciudad de Máquera, Josué le dice al Señor en su presencia que el sol se detenga en Gabaón y que la luna se para en la ciudad de Ayalón, para que gane la batalla contra los enemigos que querían atacar a Gabaón. Y dice que hay un libro llamado el libro de Hazer, que es un libro, sí, podríamos decir, no apócrifo, sino extra bíblico, pero que se relata aquí de que en realidad sí sucedió, y que el Señor obedeció, dice, a un ser humano porque estaba en medio de una batalla. O sea, por su fidelidad el Señor obedeció. Por la fidelidad de Josué lo ordenó en ese momento nada más, por su soberanía, que detengan el sol y la luna para que gane la batalla. Ya en los versículos 16 hasta al 28 vemos la escena de la muerte de los reyes. Los reyes amorreos que se aliaron con Adonisedec para derrotarlos fueron ejecutados, y llegaron a las ciudades de los enemigos. Ganaron los reyes, los derrotaron, y en el versículo 29 hasta el 43 se va a estas ciudades de los reyes que hicieron la alianza y los derrotaron, los mataron, destruyeron todo. Los mataron a filo de espada a las personas porque era necesario, porque tenía que limpiar esta ciudad. Suena cruel, pero es parte de la historia de la guerra, de ganar la victoria. Porque si hubiesen sobrevivientes, o si dejaran con vida a las personas de las ciudades, cuando llega Israel a la tierra prometida, se podían contaminarse con esas personas y caerían en pecado. Porque esas ciudades que se menciona del verso 29 al 43 eran ciudades paganas, cometían atrocidades. Entonces, si llegase el pueblo de Israel, iban a ser contaminados. Por eso era necesario exterminarlos. Y eso es la justicia, hermanos. Bueno, hasta aquí sé que es una historia muy larga, pero es interesante cómo el libro de Josué
vemos la escena de conquistas, la escena donde toman la ciudad y ganan, pero es con la ayuda del Señor. Y la lección del día de hoy es que seamos valientes, no tengamos miedo cuando nuestra batalla ya no es contra carne ni contra sangre, sino contra potestades, contra imperios y huestes de maldad. Entonces seamos como Josué, como ese soldado, como ese hombre valiente que luchó contra sus enemigos. Nosotros tenemos la espada segura, que es esta, la palabra de Dios, para luchar contra las acechanzas del enemigo. Ya no es contra carne y sangre como lo hacía Josué. Como le digo, ya es contra huestes, contra enemigos demoníacos. Y al igual como Josué, tenemos la alma poderosa, como dije, la palabra de Dios, de leerla, de aplicarla y luchar como el buen soldado, como dice en el libro de Efesios capítulo 6, el buen soldado. No solamente está en la lucha, sino tiene que estar en alerta, en vigilancia, si el enemigo se acerca. Entonces, en el libro de Josué es una historia de luchas, también hay momentos en donde por la desobediencia, por algo que no le es permitido, por culpa de esa persona, el pecado cae sobre la nación. Lo mismo sucede con nosotros cuando estamos en la lucha y a veces nos desviamos o digamos perdemos la vigilia y el enemigo nos ataca y a veces caemos. Entonces lo que hacemos es purificarnos a través de la oración, el arrepentimiento, el ayuno, el leer la palabra, en congregarnos en la iglesia para adorar, y es ahí donde estamos asegurados para luchar contra la batalla día a día. Seamos como Josué, que está al mando, al pie de la lucha para llegar a la tierra prometida, hermanos. Y bueno, hasta aquí la lectura del día de hoy. El día de mañana estaremos leyendo los Salmos capítulo, si no me equivoco, a ver, déjame ver, los Salmos capítulo 3 y 4, y también el libro de Job, ¿no? Que son relatos sumamente interesantes, y así podemos entender más de la palabra de Dios. Bueno, hermanos, hasta aquí el día de hoy. Y bueno, antes de terminar, voy a hacer una oración para así ya poder concluir este relato, esta lectura bíblica. No se olviden que el día de mañana a las 10:30 de la noche, hora Perú, estaré transmitiendo nuevamente para la lectura a las 22:30, 10:30 de la noche, hora Perú, para seguir leyendo la palabra, y espero también que ustedes tengan en su casa las escrituras para poder también que nos acompañe a leer la lectura. Yo estoy usando la nueva versión internacional. Es una Biblia para mí que es entendible, y de hecho cuando hemos leído el libro de Josué, se entiende, ¿no?, cómo ese espíritu de lucha, de defender, de luchar, de proteger, y de derrotar al enemigo. Y es a través confiando en el Señor. Oremos, hermanos. Dios Padre misericordioso, gracias, Señor, por este día. Gracias, mi amado Padre, por esta lección que hemos aprendido. Lo que dice en tu palabra en el libro de Josué, de que debemos estar alertas, de estar atentos y no caer en pecado, Señor. Seamos como los soldados, Señor, de luchar día a día, ya no contra carne ni sangre, sino contra huestes, contra poderes demoníacas, Señor, que día a día nos está atacando. Ayúdanos, Señor, a utilizar esas armas, como dice en el libro de Efesios capítulo 6, utilizarlos, aplicarlos, y una vez que hemos derrotado al enemigo, estar firmes, Señor, como soldados, como vigilantes, que cuidamos, Señor, a nuestras familias. Bendice a nuestras familias, Señor, que no nos falte un pan en nuestra casa. Bendice a nuestros seres queridos, Señor, a los matrimonios, a nuestros pequeños.
Aquellas personas que están pasando por enfermedades, Señor, no solamente por el COVID, sino cualquier tipo de enfermedad, Señor. Te la entregamos para que se haga conforme a tu voluntad, para que sean sanados, mi amado Señor. Te suplicamos, Dios, que toda petición que cada persona hace, Señor, se haga conforme a tu voluntad, para tu gloria y honra, Señor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones y danos la fuerza para seguir adelante. Aquellos que estamos trabajando, Señor, ayúdanos para seguir adelante, para llevar un plato de comida a nuestra casa. Danos sabiduría y entendimiento, Señor, para seguir leyendo tu palabra y entender lo que nos estás diciendo, Señor. Te adoramos y te alabamos, Señor. Gracias, mi amado Padre. Gracias, mi amado Hijo. Gracias, mi amado Espíritu Santo. Bendita Trinidad. Amén, amén y amén. Amén, hermanos. Que el Señor me los bendiga grandemente. Y nos vemos el día de mañana a las 10:30 de la noche, hora Perú. 22:30, hora Perú, para seguir leyendo la palabra de Dios. Que el Señor me los bendiga, que descansen, que tengan muy buenas noches. Bendiciones, hermanos.